Este panel es para mí muy importante por una razón, porque tiene que ver con un tema vital y sustancial, no solamente en materia de derechos humanos, me refiero al tema del derecho a la educación, sino tiene que ver con un tema absolutamente personal. Me aproximé a la educación en mi casa porque mis padres son profesores normalistas, mi abuela era profesora normalista, mi madre fue profesora después en primaria, secundaria, y después tuvo la oportunidad de trabajar en fundar una universidad, pero también trabajó en una telesecundaria. Y el modelo de telesecundaria en su momento fue un modelo absolutamente extraordinario. Si existe una aproximación personal a los temas de la educación, es justamente gracias a que mi familia y particularmente mi madre lo vivieron. Aquí está conmigo. Hola, mamá. Y el tema de las tecnologías digitales y la educación, por lo tanto, es absolutamente fascinante y me entusiasma más porque quien va a ser anfitriona de este panel es una querida amiga desde hace varios años, no digo cuántos más, porque son muy jóvenes ella y yo, ella más joven que yo, pero es una mujer brillante, notable, que tiene un conocimiento sobre la tecnología, sobre el mundo audiovisual, los contenidos, y tiene muchos años dedicándose a ser una académica y una profesional de las tecnologías de la información y la educación. Rubí Valencia, Rubí, por favor, este panel es tuyo. Quiero darle también la más cordial bienvenida a Felipe Antonio Olaya Arias, consultor en gestión pública, innovación, tecnología y educación. David Mejía, amigo querido, rector de la Universidad Internacional de La Rioja en México. Laura Reina de la Garza, amiga ya querida de este evento año con año, gracias, gerente de asuntos públicos de TikTok. Sawa Wayantuan, gerente de vinculación y programas de Huawei, bienvenida. Y por primera vez con nosotros, una mujer brillante, una abogada notable, Isabel Prieto. Isabel, por favor, el escenario es de ustedes. Adelante, un aplauso. Gracias, gracias a todos. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues justamente vamos a hablar de educación el día de hoy, de educación digital. Y lo más importante de la educación es que hablamos de personas. Y justamente cómo debemos de trabajar con ellas, promover este talento y no dejarnos solo en el consumo de la tecnología, sino también en cómo generamos innovadores y personas creativos que ayuden. Como saben, la educación es el impulso de los países y sobre todo cómo buscamos que nuestra gente y nuestros países puedan crecer. Entonces, tenemos una serie de voces hoy aquí que nos acompañan, que me alegra muchísimo porque hay una diversidad importante y creo que eso habla muy bien porque escucharemos diferentes puntos de vista y sobre todo perspectivas desde la industria privada, desde el gobierno, desde la universidad, desde aplicaciones y plataformas. Entonces creo que hoy en día justamente la educación lo que nos permite es esa gran diversidad. Entonces, pues es un panel muy rico para discutir. Los invito a que pues nos sigan en las redes, ¿verdad? Con el hashtag de Digital Summit México para poder continuar con esta conversación. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues efectivamente como veíamos en el tema de la educación y todos ustedes que participan muy fuerte en este sector, me gustaría que habláramos como de los entornos, de cómo podemos justamente trabajar para construir un ambiente de aprendizaje que impulse la innovación, sobre todo con la transformación que la tecnología hoy en día nos exige. Entonces, Isabel, si iniciamos contigo, por favor, ¿nos ayudas? Gracias. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Perdón. Sí, ¿cómo construimos los ambientes de aprendizaje que nos ayuden justamente a impulsar la innovación? Perfecto. A ver, hoy siento que el reto no es la tecnología, sino es formar talento que aprenda y se reinvente siempre. Entonces, el mercado laboral está cambiando más rápido que los planes de estudio. Entonces, 60% de los trabajos más demandados hoy no existían hace 10 años y 8 de cada 10 empleadores piden nuevas competencias digitales.
Entonces, bueno, México siento que tiene talento, pero lo que falta es actualización continua, ¿no? Entonces, la respuesta yo creo que se necesita un ecosistema con 3 actores. Universidades que dejen atrás programas rígidos y incluyan rutas dinámicas conectadas con la industria, en alianza con plataformas como Platzi, por ejemplo. Empresas que vean la formación continua no como un gasto, sino como una inversión estratégica, y el sector público que cree pues políticas y alianzas que masifiquen el acceso a la educación digital, ¿no? Entonces, en Platzi yo tengo 3 ejemplos. Tenemos una alianza con el gobierno de Jalisco, donde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología está apoyando a 30,000 alumnos y docentes a través de la plataforma de Platzi, y les estamos capacitando en un programa que se llama Inglés al 100. Entonces, estamos capacitando en inglés a 30,000 alumnos y docentes para que cuando salgan de la universidad sepan inglés. Es un requisito para graduarse, para titularse, tener el conocimiento del inglés. Y este conocimiento es importantísimo porque una persona que sale sabiendo inglés gana 40% más que una que no. Entonces es importantísimo. Y no nada más estamos capacitando en habilidades de inglés que lleguen a nivel B2, que es lo que exigen las empresas globales, sino les estamos dando habilidades digitales. ¿Para qué? Para que puedan competir en el mundo laboral, en el mundo digital, ¿no? Otro ejemplo es una alianza que tenemos con Ceneval, que es la certificadora por excelencia, ¿no? Entonces ahí se crearon unas microcredenciales en inglés para alumnos y trabajadores de 2 sectores, el turismo y el autopartes. Y turismo es importantísimo porque viene el mundial. Entonces es importantísimo que sepan inglés, pero que también lo complementen con habilidades digitales. Entonces, Platzi capacita y Ceneval certifica, dándole validez oficial. Y un tercer ejemplo, y con esto termino, es lo que estamos haciendo con el gobierno de El Salvador, que nos compró 1 millón de licencias, y con esas licencias también estamos capacitando en inglés y en habilidades digitales. Entonces, bueno, roles claros, complementarios, la universidad que aporta pensamiento crítico, Platzi que aporta velocidad y conexión con la industria, y gobiernos que crean políticas públicas que apuesten por la educación continua, ¿no? Y que se apoyen en la tecnología adecuada. Excelente. Entonces, Muchas gracias, gracias por los ejemplos. Felipe, desde tu punto de vista, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Muchas gracias a Jorge Negrete por esta especial invitación. Muy orgulloso de estar aquí. Jorge Bravo por todas sus atenciones. Yo vengo de Colombia y recientemente en mi última posición estuve a cargo de un programa muy lindo que se llama Computadores para Educar, que consiste precisamente en llevar tecnología, pero especialmente a las partes más remotas del país, donde atendíamos a los niños con menos posibilidades de acceder, por supuesto, a tecnología o incluso a una buena calidad de la educación. Y poniendo en este contexto desde mi experiencia, especialmente la reciente en computadores y en el Ministerio TIC de Colombia, con tu pregunta alrededor de cómo construir ecosistemas de innovación, yo creo que es fundamental integrar esa tríada de oro, ¿no? El sector educativo en los niveles universitarios cuando corresponde, pero también es muy importante el sector público y por supuesto la empresa privada y por qué no decirlo pues el sector tecnológico. El sector educativo, la universidad cuando corresponde, pero especialmente esos primeros años de la educación que son tan importantes para los niños, las niñas, para los jóvenes y posteriormente para ellos como adolescentes, es fundamental que la academia, que las instituciones educativas, y no solamente desde lo institucional, sino desde el docente, abran su mente y por supuesto
permitan que se renueven los currículos, que permitan que toda la información y todas las cursos disponibles que hay por fuera del sistema educativo tradicional se pueda incorporar. Tú acabas de dar varios ejemplos y es muy importante que realmente se puedan incorporar para que exista también una motivación que permita que los niños, jóvenes y adolescentes pues puedan invertirle más tiempo a esto. Por supuesto, el sector privado, y el sector privado no solamente en términos de inversión hasta donde les corresponde, sino la posibilidad de tener puertas abiertas que permitan que los jóvenes, y no me refiero simplemente a los jóvenes ya cuando culminan una carrera universitaria, sino los jóvenes en esas primeras etapas de su formación, pues puedan acceder con prácticas, y esto definitivamente pues tiene que ver mucho con el sector público, que pueda generar incentivos para el sector privado. Y hay algo muy importante y es el sector público. Y el sector público como articulador no solamente de la política pública, sino de todas estas instituciones, esta tríada de educación y sector público, pero también el sector público como dinamizador. Infortunadamente, y nosotros que pertenecemos a países latinoamericanos, encontramos que muchas veces el sector público, en lugar de articulador o dinamizador, pues termina siendo una barrera. Y por eso es tan importante la participación activa con mente abierta de quienes están o hemos estado en posiciones donde se toman decisiones en el sector público, porque definitivamente con mente abierta y con la capacidad y la decisión de articular, es posible pensar en generar ecosistemas de innovación. Excelente, sí, la colaboración es fundamental en este asunto definitivamente. Laura, ¿tú qué nos podrías comentar desde tu perspectiva? Pues primero, felicidades. Llegaron hasta las 6 de la tarde, casi termina, y también felicidades porque se quedaron a escuchar un tema que ha sido parte de la agenda pública desde siempre. Es un tema que no cambia. Las conversaciones y los temas siempre regresan al tema educativo. Y cuando haces la pregunta respecto de qué estamos haciendo o qué proyectos hay alrededor, desde TikTok lo vemos como algo relativamente sencillo. Y lanzamos un programa que se llama Aprende en TikTok. Es muy fácil, pueden sacar su celular y meterse a aprendentiktok.org. Y la realidad es que la plataforma, como les decía Edgar durante su exposición, dejó hace mucho tiempo de ser una plataforma de bailes y hoy uno de los hashtags Aprende en TikTok como tal es uno de los más utilizados. Las personas entran para aprender desde una receta de cocina hasta un tema de ciencias en nuestro canal especializado de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, canal STEM. Lo pueden encontrar, así como hay un para ti, hay un canal de ciencia. Pero no es nada más la creación de contenidos, sino que también nos dimos cuenta de esta necesidad e interés de instituciones públicas y particularmente instituciones educativas que nos invitaban en diferentes partes de Latinoamérica, tal vez una preparatoria en Bogotá o un CECATI aquí cerca de Ciudad de México para una clase de herramientas y demás, y veíamos este interés de docentes de enseñar. Entonces nos salíamos con Movimiento STEM, una organización que ya tiene más de casi 20 años de trayectoria empujando el tema de habilidades STEM, pero desde una perspectiva mucho más social, es decir, que las habilidades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas las necesitamos todos, incluso quienes estamos en los asuntos públicos o en los asuntos regulatorios. Y por eso es que creamos este curso de 8 horas para docentes interesadas e interesados en utilizar TikTok como una herramienta educativa, como también utilizar TikTok de manera segura, porque hay mucho desconocimiento en el uso de las plataformas. Siempre utilizo esta analogía en términos de que las personas se suben al tren o al coche del internet sin haber tomado una clase de manejo. ¿Y cuántos de ustedes han tomado la clase de manejo de TikTok? No les voy a pedir que levanten la mano. Y tampoco les voy a preguntar acerca de qué les sale en su TikTok. Lo que sí les voy a decir es que hay 28,000 docentes en toda América Latina que han tomado este curso, de los cuales hay casos como, por ejemplo, una cuenta que se llama Historia Chiquita, que está haciendo su doctorado en Historia y Divulgación Científica,
o Maestra GT en Guatemala, que ella es profesora de preescolar, pero ella lo utiliza para enseñar a otras profesoras a cómo hacer material didáctico. O, por ejemplo, hay una serie de cuentas que ustedes pueden ir siguiendo y viendo, pero todo esto está en aprendentiktok.org. Excelente. Pues sí, efectivamente vemos que la flexibilidad y las nuevas formas de aprender también se van incorporando en la sociedad y creo que eso es fundamental. Y me gustaría pasar ahora a un reto importante que también tenemos, que es justamente como este vínculo entre la formación y el mercado, es decir, cómo estamos formando al talento que tenemos, cómo estamos formando y qué es lo que nos está requiriendo el mercado. ¿Se habla? ¿No se habla? ¿Qué tendríamos que hacer pues para cubrir la demanda que la industria necesita y que nosotros deberíamos de alguna forma estar impulsando? Entonces me gustaría arrancar con David. David, por favor. Muchas gracias, Ruby. Muchas gracias. Primero saludo a todos mis compañeros del panel. Sé que estoy con un equipo de gente muy valiosa, que entiende muy bien el tema de la educación y que nos preocupa a todos el tema de la educación y que estamos dedicados justamente a tratar de irlo resolviendo cada vez más. Desde luego agradezco a Jorge Fernando la invitación tan amable que nos ha hecho, y algo que quiero comentar antes de hacer la respuesta que me dicen, me voy a robar 15 segundos, es a lo largo de estos 2 días todos los paneles y todas las keynote speakers han hablado de educación. Todos, ¿sí? Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta en algunos casos, pero todos han hecho un énfasis particular a decir la educación, porque ese es un punto finalmente que no podemos dejar de lado. Y la pregunta que me haces, yo te diría, el tema de esta brecha de formación y mercado digital, pues eso es entender algunas de las cosas. Yo te diría, hemos trabajado, yo trabajo para un grupo educativo grande, el Grupo Proeduca, es un grupo español muy grande, en el cual hemos elaborado diferentes estudios relacionados con el tema de empleabilidad, concretamente en el tema STEM, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con todos los que egresan de estos grados de ingeniería, de ciencia, de matemáticas, para el mercado, cómo los recibe el mercado. Y mucho de lo que nos ha sucedido, evidentemente, es que tenemos que trabajar de una manera muy rápida para actualizar, sobre todo, el tema de los contenidos y todo lo relacionado con el grado que van a obtener ellos. La industria va muy rápido, la industria no se detiene. Pero déjenme decirles algo, todos pensamos que la educación va muy retrasada y tampoco es cierto. Hay educación que va caminando lo más rápido que puede y en algunos casos hay educación que ya rebasó incluso a la industria. Tenemos egresados de algunos grados que ya salen y dicen, oye, yo llegué y la empresa todavía estaba en niveles atrasados, no estaba realmente en lo que yo estaba esperando. Pero yo creo que hay muchas cosas que tenemos que trabajar en esa brecha. Y el tema más importante, efectivamente estoy de acuerdo, lo decían ahorita en este momento de hablar, digamos, del ecosistema, de hablar del contexto, tenemos que hacer que se trabaje entre todos juntos. A mí de entrada, y perdón que lo diga, a lo mejor voy a provocar una polémica con esto, pero a mí no me gusta hablar de educación pública y educación privada, es educación, ¿sí? Por alguna razón la hemos querido dividir y esa división lo único que ha provocado pues es más división, porque entonces seguimos en estos temas de que todo el mundo dice, no, es que los de educación privada tienen esta preparación, los de educación pública tienen esta preparación. No es cierto, los alumnos son los mismos, los docentes son los mismos. Es más, hay muchos docentes que son docentes en universidades públicas y docentes en universidades privadas, ¿sí? Hay muchos que han tomado grados en una universidad privada y después en una universidad pública. En México tenemos muchos casos así. Entonces, la realidad es que no hay educación pública y educación privada, hay educación. Pero sí estoy de acuerdo en que las organizaciones y sobre todo las autoridades que se dedican a la parte han exagerado en el tema de la regulación. Los temas regulatorios tendrían que ser mucho más consensados, trabajados en conjunto con toda la sociedad. Y esta famosa hélice que siempre hablamos de ella y que nunca jala, porque al final no están relacionados la industria, la academia y el gobierno. No es cierto. Tendríamos que hacer que funcionara mucho mejor para que entonces ahora sí la brecha la podamos ir realmente cerrando de alguna manera. Me gusta mucho el tema y ayer
aprovechando las noticias cercanas, ayer se reunieron para presentar una plataforma nueva de microcredenciales de parte de la Secretaría de Educación Pública de este país, lo cual es bienvenida. Nos da muchísimo gusto que el señor subsecretario de Educación Superior, alguien que viene de una universidad, tengo que decir pública, pero es una universidad grande, es una universidad que ha trabajado mucho por este país, llega con esa idea y empieza a trabajar directamente con todo eso. Ceneval lo está haciendo también, pero la industria lo ha hecho de toda la vida. Yo soy una gente que se ha dedicado a cómputo y tecnologías de información los últimos 45 años. Y si alguien ha hecho microcredenciales, ha sido la industria. Microsoft, Google, Oracle, te tienes que certificar en cada uno de ellos para poder trabajar. SAP, el que me digan, tiene microcredenciales. ¿Por qué no hemos hecho esas microcredenciales dentro de las organizaciones? Buscando alianzas y buscando ese tipo de cosas. Por ahí dejaré yo el tema. Gracias, Rubí. Excelente. Sí, pues creo que hay muchas cosas que hay que aprovechar justamente en todos niveles y en todos los sectores. Me gustaría, desde el punto de vista, Sawa, ¿cuál sería tu opinión? Cuéntanos. Pues desde Huawei sabemos que existe una gran brecha entre la industria y la academia. Es algo que lo vemos de este lado y necesitamos a más talentos, más capital humano que tenga conocimiento en esta nueva era digital. Total. La tecnología no se detiene y lo que nosotros necesitamos desarrollar en esta triple hélice, pues yo creo que es una cultura de aprendizaje continuo, ¿no? Que tanto los profesores como los estudiantes puedan formarse en temas digitales, porque creo que los multiplicadores del conocimiento son los profesores. Entonces, si ellos no tienen una base y no están actualizados, creo que esto va de la mano con los planes de estudio, pues los estudiantes no se van a poder acercar a estos nuevos conocimientos. En Huawei tenemos muchas iniciativas, las principales, y creo que con la cual iniciamos esta vinculación con instituciones educativas es la Academia Huawei. Contamos con certificaciones y microcredenciales también para estudiantes y profesores. ¿Por qué? Porque para nosotros es clave que los docentes hagan la transferencia de conocimiento, que ellos estén actualizados. Ellos son clave para que los estudiantes puedan estar actualizados. Nosotros les ofrecemos la formación y también esta es autogestiva. Sabemos que tienen mucho trabajo, también los estudiantes tienen exámenes, entonces que sea autogestivo en línea les permite tener mucha flexibilidad y es la forma en la que nosotros a través de nuestro portafolio de certificaciones aportamos. ¿Por qué? Porque pues algo que sabemos todos es que ya no solo necesitan un título, necesitan certificaciones y no solo de Huawei, no solamente de Oracle, de Amazon, sino un estudiante que tiene más certificaciones va a tener un valor en el mercado altísimo. Entonces, y más oportunidad de innovar y de hacer cosas, ¿no? Que eso es un poco lo que buscamos. Lo que nosotros también queremos buscar, ¿no? Aportar al ecosistema de la industria. Muchas gracias. Excelente. David, desde Honor, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, muchas gracias primero a ADPL, a nuestro querido Jorge Negrete por la invitación, ya en nuestro segundo día en este gran escenario con ustedes. Y justamente retomando las palabras de ayer de Jorge en su discurso inaugural, estamos viviendo la era de la incorporación de las nuevas tecnologías, la era del acceso, citando literalmente a mi querido Jorge, en donde no nada más se trata de desplegar tecnologías porque sí, el masificarlas, sino de democratizarlas. En las tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial misma, no solamente ponerla en manos de los early adopters, de los estudiantes de ingeniería o de los entusiastas, en el caso de la tecnología de consumo, como es en el caso de Honor, sino en manos de prácticamente todos aquellos que estén abiertos a adoptarla y asimilarla en su vida diaria. Y retomando un poquito, alcanzando aquí a los colegas que ya están hablando, por ejemplo, del tema de las certificaciones, de la captación de talento, que es algo sumamente importante. En Honor tenemos muchos programas, pero uno que destaca y que es un gancho muy fuerte y les va a sorprender es Honor Talents, en donde no solamente, obviamente, estamos incorporando lo más avanzado de tecnologías, sobre todo en la creación con inteligencia artificial, sino que estamos incorporando al arte. Este maridaje entre el arte y la tecnología ha sido un anzuelo, la verdad,
muy importante para cerca de 4,000 estudiantes en toda América Latina, una asociación con 6 universidades en México y otras tantas en países como Perú, Colombia, próximamente en mercados como Brasil y Argentina, en donde con algo tan sencillo como el inscribir una obra de arte que refleje a su cultura o a su sentir local, nosotros podemos darle acceso prácticamente completo a los recursos con los que Honor cuenta a nivel nacional, regional o incluso internacional. Es más, hemos llevado una gran cantidad de estudiantes de todo el mundo a nuestra matriz en China a tomar cursos justamente para tener más certificaciones en donde pueden aprender no nada más de tecnología avanzada, sino también de otras culturas, idiomas y formas de trabajar. El resultado de esto es no nada más brindar un escaparate increíble para que estos estudiantes, que de nuevo pasamos de primero en 2022-2023, tener mayormente participación de estudiantes de carreras de diseño o temas artísticos, ahora de ingenierías incluso, que están exponiendo sus trabajos en lugares tan variados como el piso de arriba de este mismo evento o el Aeropuerto Internacional de Shenzhen, a ahora, desde el año pasado, 2024 y ahora este año, a incluso tener programas de prácticas profesionales. Por ejemplo, en la oficina de aquí de México ya tenemos a media docena de estudiantes participantes en este concurso que trabajan directamente con nosotros en el día a día del negocio de Honor. Entonces, bueno, pues de la teoría a la práctica por Claro. medio de la tecnología. Y además, esta parte de movilidad que les da otra experiencia de vida y que les permite justamente como abrir, ¿no?, su visión de lo que están haciendo. Isabel, cuéntanos algo de esto, por favor. ¿Cómo lo ven ustedes? Primero que todo quiero, perdón que no agradecí al panel de muy distinguidos panelistas, y quiero agradecer a Jorge Fernando, que nos conocimos cuando yo estaba en otra industria que es la de telecomunicaciones, y admiro mucho lo que hace México Digital Summit. Te agradezco mucho esta invitación. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo que hoy el modelo educativo tradicional no basta y estamos formando por un título cuando no necesariamente y no necesariamente para el empleo del futuro, ¿no? Entonces, para cerrar esa brecha necesitamos velocidad, adaptar la educación al ritmo del cambio tecnológico de la mano de plataformas tecnológicas de educación continua. Yo admiro mucho lo que hace David en la UNIR, porque la verdad es que es una universidad virtual. Entonces tiene presencia, clases presenciales, pero también en línea. Y creo que graban esas clases presenciales. Entonces me parece que las universidades tienen que tender a lo que está haciendo la UNIR. O sea que te felicito. También creo que tiene que haber colaboración con empresas, diseñar programas alineados con las habilidades que demanda el mercado. En Platzi, no sé si todos conocen lo que es Platzi, pero es la escuela de tecnología más grande de habla hispana y es una escuela de educación online. Entonces, tenemos 17 escuelas que van de inteligencia artificial, ciberseguridad, marketing digital, de desarrollo de software, inglés, habilidades blandas que son importantísimas, escuela de startups, de negocios. Entonces, en Platzi lo que nos caracteriza es que no somos un marketplace de cursos externos, sino que nosotros diseñamos y decidimos qué cursos vamos a sacar. ¿Y cómo hacemos eso? Pues dependiendo de lo que sabemos que están pidiendo nuestros estudiantes y están pidiendo las empresas. Entonces, esto hace que tengamos un control de calidad muy grande y 70%, 7 de cada 10 terminan un curso que ven. Y esto es muy alto porque en la industria de EdTech creo que es 1 de cada 10 quien ve los cursos. Entonces, esto, ¿y cómo hacemos esto? Los cursos traemos especialistas de la industria, traemos a Microsoft, traemos a Google Cloud, traemos a Amazon Web Services y ellos hacen los cursos, pero con la metodología de Platzi. Nosotros les enseñamos cómo es un curso que va a ser visto y va a ser terminado. Y eso es un poco lo que hace que Platzi sea exitoso. Tenemos 6 millones de estudiantes y 4,000 empresas que capacitan a sus equipos usando nuestra plataforma. Entonces, bueno, Platzi enseña lo que está pasando, lo que viene,
no lo que fue, ¿no? Ok. Y por eso me parece importante que seamos un aliado de las universidades. Las universidades y la educación continua creo que es lo que tiene que ser, ¿no? Claro, la vinculación y como vimos, contenidos, metodologías, movilidad. Y esto me lleva justo a nuestro siguiente tema, que es cómo podemos crear este talento innovador, porque también la educación es para cambiar las mentes, ¿no? Para cambiar el chip, para entender cómo abrimos el panorama y el mundo a los jóvenes de hoy, a los docentes de hoy, por supuesto. Entonces, en este sentido, ¿estamos formando innovadores o solo consumidores de tecnología? ¿Y cómo podríamos darle la vuelta a esto? Entonces, Laura, si me ayudas, por favor. Desde TikTok, Laura. Claro. Bueno, innovar para mí es unir dos ideas que no tienen sentido juntas y hacer que funcionen. Y TikTok tiene como propósito el inspirar alegría y fomentar la creatividad de las personas. Cuando la plataforma salió, sin duda en un principio era una plataforma que unía la música con los videos y los contenidos. Hoy las personas han llevado esa creatividad al mayor límite y tenemos un canal especializado de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, de donde de manera sencilla, clara, asequible, las personas invierten su tiempo privado en ver este tipo de contenidos. Como les mencionaba hace un momento, el hashtag Aprende en TikTok tiene ya miles de millones de creaciones, ni siquiera estamos hablando de visualizaciones. Y sin duda las certificaciones, porque contamos con una a través de Aprende en TikTok, pero las certificaciones que les estamos dando a los docentes nos llevan a tener docentes con liderazgo digital, que es la parte que más nos preocupa desde la empresa, que es, si bien el uso de particularmente en nuestra plataforma ha fomentado esta creatividad, también las plataformas tienen una responsabilidad en cómo y qué herramientas ofrecen para que este espacio sea lo más seguro, lo más divertido y que tenga contenidos de calidad. Hacia allá vamos. Y uno de los temas que más nos ha impactado recientemente es que tenemos, como decían, tanto en Platzi, en Aprende en TikTok, tenemos 7 de cada 10 docentes terminan el curso. Y lo hacemos no solamente desde TikTok, sino aliados con 4 países, el gobierno de Colombia, el gobierno de Perú, el gobierno de Guatemala y el gobierno de México los tienen en sus plataformas de educación a docentes. También importante decir que no solamente son docentes de secundaria, sino también son divulgadores científicos o cualquier persona que considere que los microcontenidos pueden generar esta creatividad para luego llevarlos tal vez sí a UNIR, a Platzi, a Honor, a Huawei o algún otro tema, pero lo que ha sucedido actualmente, y eso es lo que nosotros somos como motor generador de culturas, es este interés o nosotros le decimos Spark Creativity, ¿no? Este momento en que la chispa de la creatividad dice, sí me voy a meter a ese curso que vi. Y eso tiene que ser presentado, porque hablamos de educación continua, pero como generación estamos aprendiendo, y no digo de edad, sino como generación tecnológica estamos aprendiendo todo el tiempo, y hoy los microcontenidos son la manera en la cual las personas aprenden de manera rápida, implementan y reaprenden de nuevo. Sí, esta experimentación en nuevas cosas, ¿no? Creo que es lo que nos abren estas posibilidades. David Mejía, ¿tú cómo lo observas? Bueno, yo primero otra vez voy a tratar de meter un poquito de polémica, porque hoy estamos educando para consumir, tienes razón, no para crear. Enseñamos a usar herramientas y lo hacemos muy bien, no a cuestionarlas. Nadie cuestiona las herramientas, son muy bonitas, funcionan muy bien. En algunos casos, nuestros estudiantes aprenden a manejar esas herramientas, pero no a diseñar la siguiente herramienta. Tendríamos que buscar que también estén trabajando en eso. Definitivamente. La innovación se volvió un eslogan más en todos los planes de estudio, ¿sí? Mucha gente habla de la innovación, los planes son innovadores, no sé cuántas cosas. Formar innovadores exige incomodidad, pensamiento crítico y espacio para el error. Eso es muy importante, si no, no vas a ser innovador. Como tú dices, 2 ideas que parece que no tienen mucho sentido, pueden funcionar de otra manera, ¿no? Entonces es
incómodo, tiene que ser crítico y puede haber errores. 3 cosas que el sistema educativo tradicional evita a toda costa, ¿sí? No quiere que entren por esa parte en el sistema educativo tradicional. Así que mientras sigamos premiando la obediencia académica, no tendremos innovadores, sino operadores con diplomas, con títulos. Ese quizás es la parte más importante. Yo diría, tratemos de que sean realmente disruptivos. Tenemos que provocarlos, tenemos que hacer que funcionen de una manera distinta. La educación en línea tiene esa particularidad ya de entrada en algunos sentidos. Provoca eso, el uso de herramientas como las que tú mencionas, que no es una red social, sino que es un gran manejador de contenidos, de ideas, de diferentes cosas, va a provocar también todo eso, pero tenemos que provocarlo. Si no lo hacemos, nos vamos a seguir en el modelo que lleva más de 2.500 años funcionando en el nivel educativo. Claro, como abrir estos espacios, ¿no? Para que justamente se les dé la oportunidad de premiar cosas nuevas, interesantes. David, bueno, cuéntanos, ¿tú cómo lo ves? Muchas gracias. Aquí ampliando un poquito lo que decía David, por ejemplo, tenemos que dejar de tenerle miedo a la tecnología y a la innovación. Y la palabra clave para esto es la democratización, ¿no? Sigue siendo muy intimidante para usuarios, para estudiantes, la palabra prompting, ¿cierto? Decir, no, yo no puedo tener acceso a tecnologías de inteligencia artificial porque yo no sé de prompting. Sí, podemos aprender en plataformas, podemos aprender con las mismas herramientas, pero sigue siendo un elemento que segmenta, ¿cierto? Bueno, lo que estamos haciendo en Honor es no solamente simplificar eso, sino democratizar eso por completo. Dar acceso a tecnologías avanzadas, no en productos solamente para early adopters, sino en productos básicos, en productos que se pueden adoptar en herramientas de cursos en línea, en instituciones de educación, como dice David, no hablemos de públicas o privadas, sino instituciones de educación nada más, y permitirle al usuario tener no solamente un resultado, sino esa gratificación que le puede dar al crear con un solo clic. En Honor tenemos herramientas de inteligencia artificial que pueden lograr, sí, muchas cosas de inteligencia artificial generativa para creadores de contenido en un solo clic, pero también a nivel de creación de contenidos, por ejemplo, a nivel de textos, traducción y muchas otras herramientas que le van a permitir a los usuarios justamente tener este avance que es nada más, simple y sencillamente, el perderle el miedo o el evitar el escepticismo a estas tecnologías. Si más usuarios nos adoptan, yo digo siempre que hay que caminar antes que correr. Si más usuarios adoptan estas tecnologías, si las hacen parte de su estilo de vida diario, si las utilizan para las tareas más sencillas, entonces ahí se pueden empoderar para utilizarlas, obviamente, para elementos o frentes mucho más sofisticados, como puede ser la productividad o su actividad profesional más adelante. Claro, y esto me lleva justamente a nuestra última reflexión del día de hoy, que tiene que ver como, ¿cuál es el futuro de las universidades y de la parte de la educación tradicional con respecto a la realidad que estamos viviendo y el avance de la tecnología todos los días? Xiao, ¿nos comentas cómo lo ves? Bueno, nosotros en Huawei hemos identificado que no solo es la parte del desarrollo de hard skills, ¿no? Ya cubrimos desde la Academia Huawei con más de 200 universidades en México la parte de formación en teoría con certificaciones, pero también hemos identificado que es importante la parte de los soft skills, que los estudiantes sepan utilizar la tecnología, pero también que puedan liderar, que sepan trabajar en equipo, que tengan resiliencia. Entonces, es por eso que tenemos varios programas, entre ellos nuestro programa insignia de responsabilidad social, que es el de Semillas para el Futuro. En este buscamos estudiantes de todo el país, los mejores, los llevamos a China, los capacitamos en temas de 5G, inteligencia artificial, la nube, ciberseguridad, y también les damos pues unos talleres de liderazgo, los formamos para que puedan en equipos desarrollar un proyecto utilizando las tecnologías que están aprendiendo para solucionar un problema de su comunidad. Entonces, lo que buscamos es que utilicen esta nueva tecnología y que puedan innovar a través del conocimiento. Entonces, yo creo que ese es el futuro. Tenemos que complementar, ¿no? Las universidades virtuales, la educación virtual, también con
con formación práctica. Es por eso que además de este programa tenemos una competencia, tenemos varias competencias en Huawei en el cual los estudiantes ya ponen a prueba sus conocimientos, ¿no? Es el ICT Competition. Estudiantes pues, pueden postular su equipo de 3 estudiantes y pasan por varias etapas. Y en estas etapas trabajan en equipo, se enojan, se pelean, pero también aprenden y se certifican y conocen a sus pares de todo el mundo. Y generan cosas nuevas, Así es, ¿no? Que así también es importante. Entonces lo que queremos es que puedan poner a prueba su conocimiento. Ok. Felipe. Bueno, yo pienso frente como al sentido de tu pregunta que quizás si hay algún tipo incluso de conflicto versus universidad presencial, universidad virtual, yo pienso que ahí lo que siempre tendrá que haber es convergencia. Y más allá de tenerle miedo a la educación virtual, lo que tienen que aprender las universidades es de lo digital para poder entregar mejores herramientas y permitir que el estudiante acceda sin miedo y permita un aprendizaje que no tenga límites. Y yo pienso que es muy importante para llegar a la universidad la inversión en la educación media, en la educación básica y por supuesto ahí la inversión pública. Y sumando a la polémica que querías poner hace un momento, yo sí creo David. que hay 2 tipos de educación y una es la educación pública y otra es la educación privada, infortunadamente, porque en cualquier lugar y especialmente de Latinoamérica, pues no es lo mismo una escuela en Timbiquí, en lo más lejano del Pacífico colombiano, que una escuela en el norte de Bogotá, incluso si es pública, y mucho más si es privada. No es lo mismo, no sé, en Chiapas, si me lo permiten, que aquí en Pedregal. Hay una diferencia profunda, pero yo pienso que lo que nos permite acercar de alguna forma, nunca, infortunadamente creo que va a haber un equilibrio, pero definitivamente la tecnología sí es un mecanismo y es una herramienta que va a permitir que los niños de la educación pública puedan de alguna forma tener acceso a posibilidades como las que se tienen a través de tantas plataformas que les permiten de alguna forma mejorar todas sus competencias y pensar en un futuro que los saque de la brecha, especialmente de la pobreza. Claro, y con esto me gustaría dejar, se nos está casi acabando el tiempo, pero me gustaría que ustedes dejaran una frase, una mención, ¿qué quisiéramos dejar hoy en la mente de todos los que nos están escuchando como el punto final importante de esta reflexión de quienes estamos preocupados por estos temas y que estamos construyendo lo que viene hacia adelante? Porque la educación del futuro ya está hoy, ¿no? Entonces, si me ayudan, empezamos contigo, Felipe, y si me ayudas a pasar el micrófono para hacer un cierre cada uno muy rápido. Claro que sí. Recojo algo que dijo hace 3 conferencias atrás Vicente de Didi cuando planteaba una pregunta, ¿cómo convertir la conectividad en prosperidad? Yo creo que definitivamente con educación y especialmente con una educación digital fuerte y asequible. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que necesitamos seguir formando a las personas en la digitalización, pero además sabemos que la tecnología va avanzando y queremos que también las personas vayan desarrollándose con esta tecnología. A ver, para terminar, yo soy una convencida del valor insustituible que tienen las universidades. Ofrecen algo que ninguna plataforma de educación digital puede ofrecer, puede reemplazar, que es el contacto humano. La presencialidad cuida la salud mental. Es el antídoto contra la soledad y la ansiedad, ¿no? Y lo vivimos en la pandemia, ¿no? Pero tiene que complementarse, tiene que evolucionar y complementarse obviamente con educación continua y como lo hace, ya te estoy haciendo mucha promoción, pero la verdad es que sí, pero sí, muy bien. Las universidades tienen que evolucionar hacia ahí, ¿no? Entonces, bueno, en Platzi creemos que la universidad no debe de competir contra la tecnología, con la tecnología, sino usarla para fortalecerse. Y para terminar, las universidades enseñan y forman, pero el aprendizaje continuo transforma vidas. Entonces, el futuro va a pertenecer a los que nunca dejan de aprender.
Y si unimos la fuerza del conocimiento con la velocidad de la tecnología, creo que podemos no solo cambiar la educación, sino el futuro de México. Entonces, gracias por esta oportunidad. Bueno, definitivamente el nombre del juego actualmente y hacia el futuro tiene que ser la unión, tiene que ser la apertura, la democratización, el romper barreras y entre todos, instituciones educativas, gobiernos, instituciones privadas, marcas de consumo, plataformas, recursos de educación presencial y virtual, tenemos que crear ecosistemas de valor compartido en donde no le veamos nada más la ventaja o la desventaja de uno o de otro, sino el cómo todos nos podemos complementar, ¿no? Cómo desde nosotros que fabricamos dispositivos y hardware hasta las plataformas virtuales, las universidades presenciales, las marcas que hacen conectividad y que hacen todo este backend que nos permite estar conectados a miles de kilómetros de distancia, podemos generar ese valor, ¿no? Cómo en lugar de seguir nada más comunicando innovación por comunicar innovación, podemos generar ese valor compartido y de verdad brindar un beneficio conjunto. Eso es, la unión creo que es lo que al final va a fomentar la adopción de esta nueva era de educación en el formato que tenga que ser. Perfecto. Muy bien, Laura, por favor, tu reflexión final del tema. Para mí la palabra es desaprender. El año pasado leí la novela del Premio Nobel de Han Kang, La clase de griego. ¿Alguien ya lo leyó? ¿No? Bueno, se los recomiendo mucho. Solo La vegetariana, gran novela también. Pero en la clase de griego, que es una clase de griego antiguo, ponen la palabra aprender y en griego antiguo, de acuerdo a la novela, porque yo no sé griego antiguo, tal vez encontremos una plataforma digital o universidad donde la enseñen, pero la palabra de acuerdo a la novela significa no solamente aprender, sino también padecer. Cuando aprendemos algo nuevo, padecemos las clases. Todos recordamos a esa profesora o ese profesor. Inmediatamente lo mencioné y ya saben quién es. Que nos marcó, que nos cambió, que nos formó. Y si padecer es aprender, lo que ha marcado al menos nuestra generación es olvidar. Y es olvidar usar el CD, el cassette, que si ya no son redes sociales, que ahora son plataformas de contenido, que si el tema era telecom, que ahora son las plataformas digitales, es desaprender. Y ese reto emocional como sociedad nos está costando mucho. Y por eso muchísimas gracias a ADPL por la invitación a reflexionar sobre esto. Creo que como sociedad tenemos que desaprender esas cosas que nos separan y pensar en lo que nos une, ya sea público o privado, ya sea digital o en línea. Lo que nos une es el anhelo de construir ciudadanía pues más informada, más creativa y que vaya adoptando las tecnologías de acuerdo a sus necesidades. Así que muchas gracias. Muy bien. David, Sí, ayúdame a cerrar estas bueno, ideas. Primero nada más en mi polémica. Y muy Muy rápido. bien. Te refieres a infraestructura. La educación es solo una. Estoy de acuerdo contigo en que la infraestructura en Chiapas es distinta en el Pedregal de la Ciudad de México. La infraestructura, la educación debe ser la misma. Esa no puede cambiar, esa no puede ser privada y pública. Es una sola educación. Hemos confundido la infraestructura y eso es algo que tenemos que lograr mover gracias a la tecnología, gracias a eventos como estos que estamos aquí, a empresas como TikTok, empresas como Platzi, empresas como Honor, etcétera, a Huawei, por supuesto, que son las que acompañan a todos estos modelos educativos que estamos buscando que sean exitosos. Yo quisiera nada más cerrar con un comentario muy rápido. Efectivamente, el modelo educativo es un modelo que tenemos que seguirlo moviendo y lo tenemos que seguir cambiando todos los días. Como se mueve también la tecnología. Pero el tema importante aquí es, y es una de las grandes carencias que tenemos en el mundo, no solo en México, en los países latinoamericanos, es preparar cada vez mejor a nuestros docentes. El gran punto crítico es tener docentes de calidad. Y los docentes de calidad los vamos a formar también con educación, pero ahí esa es la parte más difícil, es tomar a un docente y decirle, desaprende, porque ese le va a costar más trabajo. Al alumno le va a costar menos trabajo, porque el alumno ya pasó por esto. Nosotros mismos venimos de un modelo en el que empezamos, yo usé un teléfono celular que era una antena como de 1,5 metros para hacer una llamada telefónica, ¿no? Y ahora tenemos unos dispositivos exactamente de este tamaño.
el cómputo cómo ha evolucionado, las telecomunicaciones cómo han evolucionado. Entonces yo creo que el tema del desaprendizaje es, pero no solo en los alumnos, sino que en este momento todos debemos volvernos alumnos. Gracias. Excelente. Pues creo que hemos escuchado poderosas ideas y un aplauso, por favor, a estas ideas poderosas que nos llevamos. La verdad es que esto nos cierra la conversación, de alguna forma la abre, porque construir educación es hacerlo en comunidad, es hacerlo todos juntos y que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros desde nuestra trinchera podamos hacer todo lo mejor posible para transformar las mentes, para transformar la educación y para justamente hacer que esto crezca. Muchísimas gracias, gracias a todos, un gusto. Cerrar con broche de oro es algo así. Por favor, juntémonos todos para una foto, los invito. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Yo creo que más cerquita. Sí. Hablamos de inteligencia artificial, chips, semiconductores, aplicaciones, plataformas, absolutamente de todo. Y esto no sería posible si no fuera por la asistencia de todos ustedes y también de las personas que nos vieron 2 días en el streaming. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a los convocantes de este evento, a los patrocinadores, a los media partners, a todo el equipo de DPL News. Sigan toda la cobertura. ¿Se perdieron algo? Está todo en el sitio www.dplnews.com. Ahí está toda la cobertura del evento y también el debate en redes sociales. Este debate no termina aquí, sigue, porque nos encontramos el 26 y 27 de febrero en Madrid, en Digital Summit Latam, el siguiente evento de DPL Live. 2026, muchos eventos más, pero el año que viene, México Digital Summit 2026 también. Tendrán más información próximamente de las fechas, pero los esperamos el próximo año.